Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 823. Caramba, tengo muchísima satisfacción de recibirles en una trilogía como que no empata aparentemente. Sin embargo, expresidente, muchas gracias por esta deferencia con nuestro medio de comunicación. Usted siempre ha estado presto a atender nuestras invitaciones. Y claro, lo que ha ocurrido tras su experiencia en el poder, con todas las características que ese cuarto de hora nacional nos trajo a todos consigo. Tenerlo aquí con un distinguido politólogo, un académico de gran significación como es el doctor Gustavo Ich, y un dirigente con movimiento popular democrático de muchísimos años, un condensado, es francamente Giovanni Atariwana, una trilogía que vamos a ver qué resultados nos otorgan en la plática que vamos a inaugurar. Sin que separemos los temas por los que estamos esta mañana preocupados y teniendo en nuestra mesa de redacción a un exmandatario constitucionalmente elegido, Lucio Gutiérrez, ¿tiene usted, antes de entrar en materia de la consulta, tiene usted una hipótesis? ¿La ha mantenido? Y si su coherencia y su experiencia le ofrecieron a usted elementos de convicción sobre lo que iba a pasar en el tema que nos ocupó estos últimos minutos, no voy a desperdiciar su presencia. Tengo que averiguarle si se le cumplieron a usted los pronósticos que autoelaboró del progreso de una circunstancia tan peligrosa como la que estamos este momento viviendo entre las dos hermanas naciones ecuatoriano-colombianas. Esa sería mi primera pregunta para ver si Gustavo, y para ver también si Giovanni tiene la bondad de concurrir con alguna hipótesis y alguna lección que nos están dejando estos días, en donde nos advierten desde la nación colombiana. Dice, basta de diagnósticos, hay que actuar. Esto me quedó firmemente grabado a mí. Expresidente Gutiérrez, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué opina de el problema con la guerrilla, más bien dicho, la mafia del narcotráfico incrustada en la nación colombiana, y que ahora incluso vienen los carteles mexicanos peligrosamente a reemplazar al esfuerzo del presidente Santos, que no se va a cumplir dirán muchos, por obvias circunstancias? No comenzó bien el inventario, no comenzó bien el proceso de arreglo, se dejó engañar, se descuidó de algunos elementos fundamentales. Entre expresidentes pueden hablar otro lenguaje y yo quiero aprovecharlo con usted. Coronel, bienvenido, buenos días, expresidente. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los amables radioescuchas. Un honor estar aquí con el doctor Gustavo Ich, con Giovanni Atariwana, líder de la Unión Popular. Definitivamente es el momento de actuar. Ya basta de diagnósticos. Todos sabemos que lo que hoy está ocurriendo, lo que hoy está sufriendo el Ecuador, es la consecuencia de la política nefasta y permisiva de Rafael Correa a favor de los grupos de narcotráfico, a favor de los carteles de la droga. Eso es lo que quería Rafael Correa al no renovar
el convenio con la base de Manta, que no era por asuntos de soberanía, era para que elementos norteamericanos, la mayoría civiles, desde la base ecuatoriana de Manta, nos fortalezcan la lucha que el Ecuador realizaba en contra del narcotráfico. Pero logró Correa convencer a la población ecuatoriana al punto que estaba una década, 10 años, expresidente Lucio Gutiérrez, manejando los hilos diplomáticos, la institucionalidad militar, la institucionalidad policial, la justicia y hasta los cuadros políticos que tuvieron que evidenciar un silencio sepulcral frente a las cosas como iban dándose en la época correísta. Así como Rafael Correa tendrá que responder ante la justicia y ante la historia por estos 10 años de la década robada, igualmente los mandos militares de estos 10 años de correísmo tendrán que responderle al Ecuador y a la institución militar por qué dejaron desmantelar a la institución militar. Correcto. Les quitaron todo lo que los mandos anteriores con gran esfuerzo lograron construir en beneficio del Ecuador y fortaleciendo a Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Rafael Correa con intencionalidad compró radares inservibles para facilitar pero con mala intención. Con mala intención, sí, intencionalmente, porque era parte de toda una estrategia. Aparte de sustraerse... aparte de los negociados, claro, aparte de los negociados, compraron para que esos radares no sirvan y permitan que las narcoavionetas se paseen libremente por el país, y por eso no se pudo detectar que las FARC violaron la soberanía ecuatoriana nuevamente con la complicidad de Correa. Y esto es un altísimo delito de traición a la patria. Señor Fiscal General del Estado, usted que pide pruebas, ahí está una prueba. No es posible que Rafael Correa no haya conocido, no haya permitido, no haya sido cómplice de esta altísima traición a la patria, porque dos ciudadanas mexicanas que nunca habían estado en el Ecuador, en bus, llegaron al destacamento de Angostura y Correa no sabía. Y los mandos militares y los mandos policiales correístas no sabían. Esto no es posible, ecuatorianos, y lo digo pues como ciudadano, como ex soldado de la patria, como ex presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es parte del diagnóstico, ya lo sabemos, porque luego Correa liberó como a 2,000 mulas de narcotráfico, que son las que están vendiendo la droga a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos en las escuelas y colegios del país, terminando con una generación de ecuatorianos. Esto es otro delito gravísimo, culpa del gobierno de Rafael Correa. También todos sabemos que Correa, para cerrar el círculo del negocio y convertir al Ecuador en un país de producción de droga, de tráfico de droga y de consumo de droga, y de corredor, aprobó la ley de consumo de drogas, un delito igualmente incalificable en contra de la niñez ecuatoriana. Y luego lo que ya estaba mencionando, el desmantelamiento de Fuerzas Armadas. Y creó la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, no para que le dé seguridad, para que le dé inteligencia al país, sino para perseguir a opositores políticos, para grabar las conversaciones de periodistas. Entonces, esto es lo lamentable y ya sabíamos lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, eliminar esa Secretaría Nacional de Inteligencia. Ahí nos vamos a ahorrar 60, 70 millones de dólares y eso invierta en las fuerzas de seguridad, invierte en Fuerzas Armadas, invierta en la Policía Nacional, fortalezca los sistemas de inteligencia, tanto del Ejército como de Fuerzas Armadas, porque estos ecuatorianos no es juego. Así comenzaron en Colombia, y miren el desangre de Colombia y hasta ahora no pueden solucionar ese problema. Así se inició en Perú. Miren lo que le costó al Perú terminar con Sendero Luminoso. Así comenzaron en México y sigue el desangre en México. Por más recursos que invierten. ¿Y a usted le faltó tiempo, expresidente? Porque tampoco usted puede reportar, digamos, un resultado de lucha contra, justo en la etapa en donde esto comenzó a desarrollarse en favor precisamente de la milicia narcotraficante. A ver, ¿qué hicimos nosotros y qué es lo que se debería hacer ahora? Conmigo pues jamás podía haber una Secretaría de Inteligencia para perseguir a los opositores políticos. Eso hay que terminar parte de la solución. Segundo, teníamos excelentes relaciones con todos los países latinoamericanos,
nuestro pensamiento es latinoamericanista, humanista, integracionista, progresista, libertario, democrático, etcétera. Pero primero estaba mi país. Retórica. Pero primero estaba mi país, y por eso, a pesar de las buenas relaciones que teníamos con Colombia y con el Perú, impusimos lo que se llama el pasado judicial. Hay que volver al pasado judicial, porque todos los extranjeros son bienvenidos y los recibimos con los brazos abiertos, los que vienen a conocer las bellezas ecuatorianas, los que vienen a invertir en el Ecuador, pero junto con los buenos, también vienen los malos, pues, porque nadie tiene en la frente, yo soy narcotraficante, yo soy narcoterrorista. Entonces ingresan al Ecuador todo el mundo con aquello que aprobaron de que el Ecuador es un país, pues, en donde los ciudadanos del mundo pueden ingresar libremente. No puede ser así. No podemos dejar las puertas de nuestras casas abiertas de par en par, porque alguien que pasa por la vereda puede sentir la tentación de meterse en nuestra casa y vaciarnos. No se puede dejar de lado la seguridad. Entonces hay que volver al pasado judicial. Tercero, ecuatorianos, así como la economía, hay que manejarla de manera técnica y no ideológica, porque ahí están los resultados, ahí está el fracaso. Y mientras con nosotros la economía creció cerca del 9%, de los crecimientos más altos del mundo, con Rafael Correa por manejar la economía de manera ideológica, miren el desastre. Igualmente la seguridad, que es lo más importante para un país, para un ciudadano, no se puede manejar ideológicamente, hay que manejarlo técnicamente, hay que establecer convenios internacionales, hay que compartir inteligencia, sobre todo contra estos grupos violentos. Entonces hay que volver, un punto número 3, a estos convenios internacionales. Cuarto, hay que fortalecer a Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas y Policía Nacional no tienen vehículos, no tienen aeronaves, no tienen elementos tecnológicos. ¿Cómo van a combatir al narcoterrorismo? Imaginémonos que mañana un carro bomba en algún lugar de altísima concentración en Quito, Dios no quiera. Pero en cualquier momento eso podría suceder porque estamos a merced del narcotráfico. Las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de darnos seguridad, no tienen los medios. Entonces es el momento de ir en esa dirección. Y en el caso mío, en mi gobierno, a pesar de muchas mentiras que se han mencionado, se aprobó la ley de homologación y unificación salarial, que permitió primero terminar con los excesos que habían en Petroecuador, en el Banco Central, en las superintendencias, gente que ganaba hasta $18,000 al mes, gente que se retiraba con $500,000 de jubilación. Eso bajamos con la ley de homologación salarial y permitió incrementar los sueldos y salarios a todo el sector público, a los ministerios pobres, a los del Ministerio de Educación, de Trabajo, Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, que se retiraban con miserias. Y a los militares se les incrementó los sueldos y salarios con esa ley de homologación salarial que se publicó en el registro oficial el 6 de octubre del año 2003. Y es mentira lo que algunos generales palacistas o correístas han mencionado en estos micrófonos, que se aprobó en el gabinete del vicepresidente Alfredo Palacio. ¡Qué ignorancia! Las leyes se aprueban en el Congreso Nacional y las ratifica o las veta el presidente de la República. Entonces, hicimos algo en beneficio de la seguridad, en beneficio de la seguridad del país, a través de fortalecer la presencia y también el bienestar de Fuerzas Armadas. Movimiento Unidad Popular. ¿Ustedes qué piensan de este momento que está viviendo una especie de narcoestado? La consulta con la pregunta número 3 tendrá que restablecer una institucionalidad nutrida fundamentalmente de valores republicanos, para que todas las cosas mal hechas vuelvan a su justo lugar y creemos una institucionalidad adecuada para combatir prácticamente toda esta degeneración de la institucionalidad ecuatoriana. ¿Qué piensan ustedes hacer y coadyuvar, digamos, en el empeño que tendremos a esta segura participación a la que se refirieron el otro día el abogado León Roldós en una especie de debate con el señor economista Leonardo Vicuña, padre de la vicepresidenta de la República? Ustedes recuerdan ese debate respecto de la pregunta número 3, ¿no? La pregunta número 3.
Yo quiero que Giovanni tenga la bondad de escuchar para ponernos un poco en esa química argumental. Esta es la pregunta más importante. Por eso el expresidente Correa ha repetido en varias ocasiones en los últimos días: voten sí o no como quieran en 6 preguntas, pero la tercera tiene que ser no. ¿Por qué? Porque esta pregunta es el eje de lo que se puede y se debe cambiar en el Ecuador. He conversado con el presidente Moreno, he recibido su llamada y él lo que ha dicho públicamente me lo ha dicho él conmigo hablando por teléfono. Y digo esto porque yo quiero darle un voto de confianza. Pero ese voto de confianza es una deuda con los ecuatorianos, no conmigo, con todos los ecuatorianos que tiene Moreno. ¿Para qué? Para restaurar en el Ecuador la transparencia, la verdad y desarmar, desmantelar toda una ficción, una farsa que ha habido de normas jurídicas y de prácticas en el Ecuador. Para eso se requiere un nuevo Consejo de Participación. Para eso se requiere evaluar a las autoridades de control. Más allá de que algunos sectores de derecha, más que por apoyo a Lenín Moreno, es por cierto odio contra Rafael Correa, yo efectivamente coincido en el sentido de que es la pregunta más importante, porque siendo una conquista democrática que consta en la Constitución de la República, la función de control social, de transparencia, de participación ciudadana, en definitiva administrada por el Consejo de Participación Ciudadana, no ha habido consecuencia, es una deuda de la Revolución Ciudadana con el país, su correcta integración a que sea realmente representativa del conjunto de la sociedad, con los mejores. Entrar en calor en este debate sobre el valor sustancial que tiene la pregunta número 3, que literalmente reza a manera de interrogante: ¿está usted de acuerdo? No olvide la pregunta 3, estimado amigo oyente. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? Aquí hay una circunstancia muy bien concebida, con definiciones que no dan lugar o no dejan espacio a ninguna manipulación, ¿no? Está clarísima la reforma que el pueblo ecuatoriano con voluntad debe ofrecernos esta satisfacción en la pregunta número 3, pero votando sí. Me parece que le oí al compadre León Roldós a afirmar que habría que votar no, No. Sí, se jaló. A ver, Gonzalo, muy buenos días. Es un placer compartir este panel con Lucio, Gustavo. Y creo que nos vamos acercando a un momento clave, a pocas horas ya, de que el pueblo tome decisiones. Es lo que quisieron evitar durante varios años, de que el pueblo ejerza su soberanía y tome las decisiones. Creo que en función de aquello debemos tener absolutamente claro que la consulta le pertenece al pueblo y no al gobierno. Le pertenece al pueblo porque el pueblo lo exigió. Son temas que... ¿Por qué aclara esto? ¿Por qué le da usted un golpe de énfasis? Énfasis porque el pueblo es el que pidió la consulta, es el pueblo el que va a tomar las decisiones, son 13 millones de compatriotas que estamos convocados a votar, y es el pueblo el que va a establecer un mandato absolutamente claro que el presidente de la República, los asambleístas, los políticos, debemos tomar en cuenta a partir del 5 de febrero. Con obediencia. Por supuesto, porque el pueblo es el mandante. Esta pregunta efectivamente... Si reivindica como un éxito, como un triunfo el presidente actual,
¿Está atravesando por un equívoco? Yo creo que sí, y haría Y mal. hay que decirlo oportunamente. Yo creo que ¿no? varios sectores sociales, políticos, el pueblo en la calle dice con claridad de que este no es un cheque en blanco. Aquí no estamos decidiendo entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Correcto. Estamos decidiendo en varias preguntas sobre el tema de la honestidad versus la corrupción. Quienes defienden el pasado, quienes defienden una década ganada, una larga noche de corrupción, y quienes, desde distintas vertientes sociales, políticas, hemos sumado fuerzas efectivamente para abrir un combate frontal a la corrupción y abrir caminos democráticos. Por supuesto, queda mucho por hacer luego del 5 de febrero, pero este paso yo diría es indispensable. León Roldós no se equivoca, creo que una de las preguntas más trascendentes es la de la existencia del Consejo de Participación y la evaluación de todas las funciones de control. Yo decía, en el tema del atentado en San Lorenzo, que todos condenamos, es algo inédito en la vida nacional, y que tiene múltiples elementos y prende las alertas en el país. Pero a propósito de la CNAIN, que se ha demostrado ineficaz en este caso para alertarnos, etcétera, nosotros hemos pedido hace rato, fuimos con Natasha Rojas a la Contraloría, a un examen especial. Son $300 millones que del 2012 para acá ha manejado esa secretaría, y entendemos que ha sido para espiar a los opositores, a los periodistas, pero cero resultados en este tema de defender la soberanía nacional. Se hacía referencia a los negociados en las Fuerzas Armadas, el tema de la policía, los famosos patrulleros, los helicópteros DRUP, los propios radares. Ha habido denuncias. La pregunta es por qué en estos años ni Fiscalía, ni Contraloría, ni Asamblea ha logrado establecer responsabilidades en cosas tan evidentes. Por eso es que es indispensable que demos paso a una evaluación de todos los organismos de control. Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Tenemos un procurador que pierde todos los casos en que defiende al Estado ecuatoriano, que se atrasa cuando se trata de acusar. Vemos el caso de Glass. Tuvimos un contralor que le dio visto bueno a la auditoría de la deuda pública del señor expresidente Correa. Claro, él dice, no, ya me auditaron en 2014. Claro, ¿quién la auditó? Pues Carlos Poli, el que está prófugo en Miami, el que es establecido efectivamente que cobraba coimas. El que almorzaba con él. Efectivamente. Tuvimos un fiscal general, Galo Chiriboga, que cuando se hizo público internacionalmente el tema de Odebrecht, dijo que no tenía los peritos para que hablen en portugués y se demoraron más de un año para lo que ahora ubicamos. Entonces, se requiere que el pueblo, nosotros por eso le apostamos sin dudar al tema del sí. Dice la Constitución 204 del artículo, Gonzalo, el pueblo es el mandante, el primer fiscalizador del poder público. Pues bien, el 4 de febrero estamos convocados a evaluar a ese Consejo de Participación, de mandarle a la casa porque no solo que ha incumplido sus funciones, sino que fue una pieza fundamental en armar todo ese aparataje de impunidad y corrupción de la década ganada. Hay dudas, por supuesto. El presidente Moreno ha dicho que no va a poner incondicionales. Ojalá sea cierto, porque yo creo que la ciudadanía que está movilizada, que va a tomar una decisión, tiene que estar vigilante. No se trata de tener a los amigos de Correa y luego ahora a los amigos de Moreno. Así es. Nosotros, por lo menos, y hemos escuchado a varios sectores, vamos a ejercer nuestro derecho constitucional a la impugnación ciudadana. El Consejo Transitorio tiene que tener hombres y mujeres probas, honestas, que nos den garantía a la mayoría de ecuatorianos de que va a haber una gestión muy buena en evaluar a los organismos de control. Yo creo que en función de eso, por eso es que el expresidente Correa, es decir, está desencajado, está frustrado, amargado, se le nota en su semblante, porque además del repudio popular que siente por dónde va, es notorio que siente que va a recibir una gran paliza el 4 de febrero. Nosotros decimos, obviamente habrá que seguir los siguientes pasos. Por ejemplo, necesitamos ubicar una ley que garantice que los concursos no sean amañados como fueron todos los concursos anteriores. Ustedes me decían, son como 150 autoridades que nombraron durante 10 años. Todas, no hay una sola, Gonzalo, que no haya tenido el carnet de la 35 y no haya estado cercano al círculo íntimo de Rafael Correa. Eso no puede ocurrir. Tiene que ser gente honesta
independientemente de su posición política, ideológica, efectivamente que nos garantice que es realmente la gente que se merece participar. ¿Qué va a ocurrir si el señor presidente Moreno ubica en la reestructuración de toda la institucionalidad, especialmente de control, las que han fallado notoriamente, toda la institucionalidad que debía velar por el cumplimiento de los elementos fundamentales de una buena práctica administrativa en nuestro país, fueron relevados y concurrieron con esta especie de desmantelamiento que ellos organizaron, concurrieron con nombres verdes exclusivamente a controlar toda la institucionalidad ecuatoriana. Si el presidente Moreno ejercita, con esta reserva que él mismo genera en la pregunta, ejercita una tarea de poner a los verdes más oscuros en lugar de los verdes más claros, ¿qué hemos ganado? Se preguntan muchos ecuatorianos. Señor doctor Isch, ¿qué dificultades ulteriores usted descubre con la aprobación de esta pregunta? ¿En dónde tenemos que tener mucho cuidado en advertir por lo menos que no queda el presidente Moreno con una licencia absoluta, radical y total para manejar él los organismos que pertenecen a los designios del pueblo ecuatoriano y nada más que de él, dueño de la democracia y la institucionalidad ecuatoriana? Tenga la bondad. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo. Buenos días a la audiencia, buenos días a Giovanni, expresidente Gutiérrez. Efectivamente, pienso que el solo llamado a la consulta popular marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana después de la década pasada. Creo que efectivamente le puso a la gente, le puso al ciudadano, nos puso a todos a discutir y a participar de una manera mucho más activa en la solución de una serie de problemas, de demandas y de expectativas que durante 10 años habían permanecido básicamente administradas de una manera tangencial o particular por sectores plenamente identificados con la oposición al correato. En este sentido, lo que había venido ocurriendo, y todos lo sabemos, era la imposibilidad de una manifestación pública, abierta y libre, en virtud del ejercicio autocrático, autoritario, a través del cual Correa y todo su sistema institucional perseguía a todos sus opositores. Creo que una vez que Correa sale del escenario como presidente y solamente es un actor político, este dique se rompe. Dique se rompe. Y efectivamente, como bien decía Giovanni Tarihuana, esta consulta se vuelve una consulta, un evento ciudadano. El mismo presidente Moreno lo dijo hace pocos días en la cadena nacional. Esto no le pertenece a Alianza País, no le pertenece al gobierno. Esto le pertenece al pueblo. Y así lo han reconocido algunos líderes políticos. Creo que además eso evidenció la debilidad de algunos sectores de la oposición. Si ustedes, si los ecuatorianos miramos lo que ha ocurrido en este mes de campaña, la gestión de Correa y de su grupo opuestos a la consulta, pero básicamente a las dos preguntas que le quitan el sueño a este personaje y a todos quienes estuvieron vinculados con él por temas que definitivamente están anclados a temáticas de corrupción y de abusos permanentes en el ejercicio de la institucionalidad pública. Pero del otro lado, prácticamente hay una serie de fuerzas políticas que se mantuvieron ausentes, como que a la expectativa, aguardando a ver qué es lo que va a pasar el 4 de febrero. No se mojaron el poncho en el territorio, en un cálculo que pasó por la Asamblea, que pasó por el Poder Legislativo y que se vio en las calles, salvo excepciones. Una de esas excepciones, lo digo porque está aquí y hay que ser absolutamente honesto y caballeroso con estas cosas, fue Unidad Popular, en lo que ha venido y ha podido hacer en territorio. Otra fuerza política, y últimamente la Alianza País morenista, digamos.
Moreno hizo algo que es adecuado en el sentido de no meterse en la campaña de la consulta como lo habría hecho Correa. Claro. El presidente guardó las distancias y se ha incorporado a la campaña de una manera realmente respetuosa, exactamente, de la ciudadanía y para que la ciudadanía pueda tomar las decisiones correspondientes. Esta pregunta en concreto es una pregunta absolutamente fundamental, en el sentido de que más que no entregarle un cheque en blanco al presidente Moreno ni al gobierno, va a producir un mandato para que el gobierno nacional, para que la asamblea que tanto le queda debiendo al pueblo ecuatoriano, hagan lo que tiene que hacer en los días, semanas y meses posteriores. El gobierno efectivamente tiene que iniciar una serie de reformas. Probablemente los resultados de la consulta ayuden a enfocarle al presidente en una reestructuración de algunos estamentos del régimen en algunos casos, en algunos departamentos, para que lo que usted señalaba, Gonzalo, no se vuelva a producir. Es decir, lo que necesita el país, lo que necesita la ciudadanía empoderada del tema de la consulta popular es ganar en confianza. Ya hemos tenido algunos meses, 8 meses, en los que el tema de la confianza se ha manejado por parte del Ejecutivo a través de diálogos, a través de una tendida de mano, a través de ya no perseguir a los periodistas, de no perseguir a los militares, de no perseguir a las organizaciones sociales, pero el pueblo pide más. Y ese más se lee como una exigencia de confianza para el gobierno nacional. En lo que toca a la Asamblea, al Poder Legislativo, es indispensable que esa Asamblea empiece a legislar y a fiscalizar como corresponde. No puede seguir bajo la lógica de bloquear proyectos de ley que son de beneficio general a cuenta de que estuvo gobernado o administrado por una mayoría de una sola tienda política. Eso debe ya acabar, es una asamblea que tiene que fiscalizar. Y la reestructura del Consejo de Participación Ciudadana tiene que ir hacia no solo la evaluación y la transparencia de los procesos de calificación de los integrantes que van a formar parte de este organismo, y como ha dicho el presidente Moreno, tiene que ser gente proba, gente no vinculada políticamente con esa tienda política, sino que tienen que, además, desde la perspectiva de la ciudadanía y tal como se refleja en algunos sondeos, en algunas encuestas, tienen que reestructurar absolutamente todos los organismos de control. Quiero aquí señalar algo que usted, Gonzalo, preguntó de inicio al expresidente Gutiérrez. El tema del narcotráfico no es una guerra de pandillas, no es una cosa que a estas alturas se esté manejando de una manera inopinada. Hay una estrategia, hay una serie de recursos, incluso tecnológicos, que pasan además por vínculos y por redes y tentáculos que van a lo político. A nivel internacional se ha establecido cómo operan estos cárteles de la droga, comprando políticos, comprando empresarios, comprando banqueros, comprando periodistas, lamentablemente. Sí, así es. Haciendo lobbying para que cierto tipo de leyes, por ejemplo, estas que facultan el lavado de activos, les permitan a ellos ejercer las actividades ilícitas sobre las que vienen trabajando. Por eso es que en determinadas circunstancias, en algunos países, esos organismos de control no funcionan. Y los carteles del narcotráfico se pasan por el saco todos los sistemas de seguridad. Correcto. No solo porque la seguridad probablemente no podría tener todos los recursos para estar pendiente de todo lo que ocurre en sus fronteras, interna o externamente, sino porque ya tienen una estrategia y un ejercicio de comparación y un objetivo que funciona. Un ejercicio de comparación, expresidente, de las dos fiscalías. Porque estamos en el mapa de esta manifestación mafiosa, narcomafiosa. Estamos prácticamente actuando como un solo país, o deberíamos estar actuando como un solo país, pero estamos supremamente dispersos. Y cuando nosotros vemos a las dos fiscalías en su trabajo de los últimos 10, 12 años, ¿qué advierte usted, qué nota usted frente a los pocos meses que usted tuvo la oportunidad de dirigir el país con un fiscal al que usted en este momento le tiene que reclamar o le tiene que felicitar? Usted estuvo
al tanto, en control, digamos, de este funcionario, tiene un fiscal que ser un hombre libre, dueño de sus propias condiciones constitucionales o garantías constitucionales o mandatos constitucionales, pero obviamente del lado de un jefe de Estado, pues, digamos, de una conducción macro de la cosa pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, según su visión? Hemos tenido fiscales en la era de los verdes, unos fiscales que no han generado satisfacciones ni han caminado, digamos, mancomunadamente con otros ejemplos que más bien desde el norte últimamente nos han indicado cómo debe manejarse la institucionalidad republicana en ambas naciones, pero con acuerdos mutuos para semejante tarea de guerrear con una organización mafiosa que copa todo el mundo, todo el planeta. Esta es la parte labrada que tiene como desafío Ecuador y Colombia. Sí, muchas gracias por la pregunta, pero permítame solo unos minutos hacer una puntualización. Lo que tenemos el 4 de febrero es un referéndum y una consulta. ¿Cuál es la diferencia? En que en el referéndum, usted, amable radioescucha, es el que legisla, es el que decide. Es decir, de la pregunta 1 a la 5 entrarán en vigencia de manera inmediata. No va a haber la manipulación de los asambleístas, correístas, no va a haber pues la posibilidad de que se burlen del pueblo ecuatoriano. El pueblo vota sí y las cinco primeras preguntas son ley constitucional de inmediato. No hay absolutamente nada que hacer. Eso es importante porque a veces no hacemos esta aclaración. Y las otras dos preguntas, las 6 y 7, sí, pues son de consulta y entonces para cambiar las leyes respectivas ir a la asamblea, pero en todo caso, pues creo que ningún asambleísta va a estar en contra de la pregunta 6 y de la pregunta 5. Con respecto al tema de la Fiscalía. A ver, también quiero hacer una rapidísima aclaración porque a veces alguien también ha tergiversado. Ecuatorianos, del año 2003 al año 2005, durante mi gobierno, el contralor fue el doctor Genaro Peña. Él fue el que investigó. Algunos lo relacionaban con el Partido Social Cristiano, una persecución, porque me acusaron de que cuando yo entregué unos calendarios que no los había hecho la presidencia, sino yo me encontraba en Quevedo, el Empalme es provincia del Guayas, Quevedo es provincia de Los Ríos. Pero alguien dijo que estaba haciendo campaña y los social cristianos dirigidos por el expresidente León Febres Cordero, que en paz descanse, me persiguieron durante un año. Polit. Usted se enredó en un mini episodio insignificante. Sí, así es, pero bueno, me persiguieron porque hacía antes, ¿no? También habían esos excesos. Y Polit es contralor desde el 2007. En toda la época correísta, no fue contralor en mi época. Y también recuerden, ecuatorianos, que ante las denuncias, tuve 94 denuncias de corrupción, enriquecimiento ilícito, estando asilado en Colombia, renuncié al asilo político y vine al penal García Moreno voluntariamente a enfrentar al gobierno golpista que estaba en el poder y del cual era parte Rafael Correa. Creo que es uno de los pocos ejemplos en el mundo. Ahora vamos a la pregunta suya. Lamentablemente, todas las autoridades de control nombradas por el correísmo han perdido el año. Si Glass está preso, si algunos ministros están presos, no es porque nuestras autoridades de control investigaron, es porque vino la fiscal de Estados Unidos y le dijo a nuestra fiscalía, aquí están nombres, apellidos, cantidades, transferencias. Entonces ya no podían tapar la luz del sol con un dedo, ya no podían hacer nada, ya no podían contener las olas del mar con las manos. Se publicó en los periódicos de Brasil, salió en los papeles de Panamá. Y como ya se ha comentado, pues, lo que ha hecho hasta el momento la Fiscalía, que también hay que reconocerle al fiscal alguna actitud positiva, porque el fiscal anterior, Galo Chiriboga, hubiera tapado todo, hubiera dicho que no hay quien le haga la traducción del inglés al español y del portugués al español, y no hay que alguien le explique, y que esté Glass en esas transferencias no significa que Glass haya recibido dinero. Bueno, no se hubiera tenido a los ecuatorianos. ¿Y el fiscal Vaca, qué opinión suya el fiscal se Vaca merece?
hay que reconocer que tuvo, en este caso, el acierto de continuar con este proceso. Pero en el resto pierde el año, porque sobre el tema de la venta petrolera, en donde se hablan de 3-4 mil millones de dólares que se habrían robado los correístas, todavía no pasa nada. Versus el fiscal de Colombia, que inmediatamente nos dan datos a nosotros, cuál es el autor del atentado en San Lorenzo, quiénes están implicados. Entonces, sí falta, y por eso, para mí también la pregunta más importante es la número 3. Sí tenemos que votar en esa pregunta. Y en todas las preguntas, en las 7 preguntas. ¿Usted es partidario de los 7 sí? Yo soy partidario de los 7 sí. Y frente a la pregunta, siendo yo opositor por la persecución brutal que hizo el correísmo, y siendo vicepresidente Lenín Moreno en contra de Sociedad Patriótica, en contra de Lucio Gutiérrez, a mí me inventaron 4 juicios, uno más chistoso que otro. Me acusaron hasta de intentar un magnicidio, de intentar asesinar a Correa, y tuve que ir a la fiscalía a declarar. Bueno, fue una persecución brutal. Pero yo sí reconozco en el presidente Lenín Moreno que él podría reivindicar a sí mismo que tuvo el valor de convocar a la consulta popular por pedido del pueblo ecuatoriano, porque no la pudo haber convocado. Sí la convocó, pienso que es el primer acierto. Y el segundo sería si es que el presidente Lenín Moreno aprovecha este espaldarazo que le va a dar el pueblo ecuatoriano votando sí, pues él puede reivindicar en su beneficio este apoyo popular. ¿Qué es? Si es que el presidente aprovecha esta ocasión que le da la vida, terminar con el correísmo, cambiar esos ministros correístas. Necesita ganar en las 3 preguntas, en las 3 primeras preguntas. Yo creo que se va a ganar en las 7. Yo creo que sí. Yo creo que se va a ganar en las 7. Con eso liquida el correísmo. Así es, pero tiene que si hacerlo. Si pierde, pues, dice María Belén Arroyo, si pierde la reforma política que promueve Moreno, quedaría trunca. Y eso no vamos a darnos de lujo los ecuatorianos de poder poner esa circunstancia en juego. Así juego. Es que no se puede eso perder. Sería terrible. No se puede perder esta oportunidad histórica. No obstante, dicen Giovanni, que el salto al vacío, le grafica de esta manera a la periodista María Belén Arroyo. Salto al vacío, salto cuántico, se pregunta. El salto mortal que prepara el equipo de Moreno es un acto en 3 tiempos. Atendamos esto. Con la primera pregunta termina con el futuro político de los nuevos ricos del correísmo, sentenciados por corrupción. Con la segunda, acaba con las aspiraciones de Correa para postularse a un nuevo mandato presidencial. La pregunta elimina prácticamente la figura de reelección indefinida de la legislación ecuatoriana. Y la tercera, la menos comprendida, aleja al correísmo del aparato estatal, deja sin funciones a los 7 actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este consejo es el responsable de haber nombrado como autoridad a Carlos Poli como Contralor General del Estado, a Carlos Ochoa, a Fernando Cordero, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es ganar en las 7 o en las 3 primeras preguntas, por lo menos. No le dejemos así subjetivamente. Giovanni, tenga la gentileza. Bien, yo creo que última participación, aprovéchela. Con todo gusto. Creo que el pueblo ecuatoriano ha tomado ya la decisión. Y no me refiero solamente a las encuestas, todas coinciden en una goleada en las 7 preguntas, sino quienes hemos estado en territorio, nosotros sí quemando suelas. Afortunadamente no hemos recibido huevos en ningún lado, pero efectivamente sentimos que el pueblo tiene primero una avidez por conocer las 7 preguntas. A lo mejor algunas no las comprende en su magnitud, y por eso es importante el trabajo de escuchar a la gente, de conversar, y la gente quiere un cambio. Esta campaña ha sido extremadamente corta, pero tiene un largo antecedente, Gonzalo. Desde el 2014 el pueblo exigía convocatoria a una consulta por el tema del Yasuní. En el 2015 cientos de miles nos movilizamos en el país y reclamábamos referéndum para que se decida o no la reelección indefinida. Y usted recuerda
el correísmo le dio la espalda al pueblo y aprobaron con 100 voluntades de borregos en la asamblea. Y ha sido el pueblo en que en estos meses ha visto con indignación los niveles de corrupción al más alto nivel del Correato. Cuando está preso el ex vicepresidente Jorge Glass, hay más de 9 ministros sindicados, unos prófugos, otros presos, y falta todavía el jefe de la banda. El pueblo ecuatoriano sí tiene, en este acumulado de estos 2-3 años, la idea de que es necesario cambiar. Por eso es que nosotros vemos que simplemente hoy vamos a cerrar un capítulo con una avalancha por el sí el 4 de febrero. Por supuesto, todos los temas son importantes. ¿Va a ser una avalancha? Sí, nosotros pensamos que sí. Por supuesto, todos los temas son importantes. La defensa de la naturaleza, el tema de la minería, el tema de la plusvalía para el tema del trabajo, el asunto de los niños. O sea, ahí viene otro mandato. Es que no puede ser que todavía tengamos en la Comisión de Educación de la Asamblea a quien es el responsable y encubridor de semejantes actos en el sistema educativo. Quienes tenemos hijos, quienes tenemos sobrinos, evidentemente estamos reclamando cambios que protejan a nuestros niños. Es bien importante. Y por supuesto, en el tema de la reforma política y el combate a la corrupción, estos temas son fundamentales. A propósito de la Fiscalía, nosotros el día 5 vamos a volver a insistir a Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, por tercera vez, la necesidad de que llame a declarar al expresidente Correa en al menos 4 casos. El tema petrolero, la denuncia de Fernando Villavicencio del Colegio de Abogados, Petrochina. El tema de Odebrecht, parece que sí lo van a citar por lo menos en el tema de Toachi Pilatón. En el tema de tráfico de influencia cuando metieron la mano a la justicia, ese es un delito, Gonzalo. Y tercero, el manejo doloso, fraudulento, falsedad ideológica es el delito, en el tema de la deuda pública. Le pedimos entonces al fiscal, ahora que el mandato del pueblo va a ser combate frontal a la corrupción, y van a estar en evaluación, que no se haga el loco, que no permita que el 5 de febrero el expresidente derrotado por la votación popular vuelva a huir a Bélgica, al ático. Se trata que el fiscal, hay suficientes elementos de convicción, indicios, en varias denuncias, tiene que pedir medidas. Detenga para que responda. Por lo menos que pida medidas cautelares al juez competente y se decrete la prohibición de salida del país. No se trata de venganza, Gonzalo, se trata de justicia. Si queremos comenzar a enfrentar los graves problemas del país, tenemos que limpiar la casa y tenemos que batir la impunidad. Todavía no están todos los casos sentenciados, ni siquiera todos los delitos. Veamos el caso de Jorge Glass. Está sentenciado por el más pequeño de los delitos, faltan otros como enriquecimiento ilícito, peculado, y faltan otros casos, Caminosca, etcétera. Entonces, en la lucha contra la corrupción, el pueblo no puede dar tregua a los corruptos. Debemos ir hasta el fondo. Y creo que el tema de tener una evaluación con el Consejo Transitorio efectivamente pone a prueba a quienes perdieron el año en la Fiscalía, en la Procuraduría, en las superintendencias, y efectivamente tienen que ser coherentes con ese mandato popular que va a ser, reitero, pienso yo, contundente el 4 de febrero. Muy bien. Y Gustavo tiene la bondad de terminar este programa con un agregado que me gustaría que tenga la bondad de intervenir, diciéndonos cómo la ciudadanía debe pensar de que no es solamente un interrogatorio con 7 preguntas concretas las que tiene que definir, y que se trata como que fuera Correa y como que fuera Moreno. Moreno, Correa son los actores fundamentales en el escogitamiento de la gente. Cuando el contenido de las preguntas en estos últimos días debe ser el fuerte de convicción para el público, a fin de que haya y se vote y se actúe con una conciencia social innovada, rica en argumentaciones y en propósitos, porque de lo contrario puede pasar a ser una de tantas consultas
que no nos han durado sino unos meses hasta que alguna circunstancia de carácter socioeconómico se presenta como desgracia nacional y la actitud, el pensamiento social se dispersa nuevamente. Y eso no nos conviene. Este momento tenemos que aprovechar toda la fuerza de una actitud coherente de la población ecuatoriana hacia un bien mayúsculo, hacia un bien nacional gigante. No sé cómo explicarme, pero usted, que es un pensador y un politólogo, un sociólogo de fuste, nos va a tener la bondad de explicarle a la gente y a todos los que estamos interviniendo en este litigio conceptual que me parece debe ser el más fecundo de todas las épocas. Tenga la bondad. Gonzalo, creo que la gente ha percibido ya en este momento esa diferencia tan importante que usted señala, que identifica el origen de esa preocupación. Si uno mira los números de las encuestas, se da cuenta que una de las preguntas, aquella que castiga el tema de la corrupción, es una de las dos entre las 7 que tiene mayor intención de voto afirmativo. Eso es así, va a ser una avalancha en favor del sí. Si uno mira preguntas complementarias, el apoyo al ejercicio de la administración del actual presidente supera el 60%, casi se acerca al 70%. Igual ocurre con sus niveles de credibilidad. En cambio, si mira los números de Correa, lo de Correa no llega ni siquiera al 30%. Él eventualmente en la década pasada superaba largamente esos niveles. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la gente primero ya superó esa indecisión que al inicio de la consulta se había producido debido a que no se conocía el contenido de las preguntas. Había un porcentaje de alrededor del 24% de ciudadanos que no conocía el contenido de las preguntas, pero su indecisión no era en relación a aprobar o desaprobar la convocatoria, sino a votar en plancha por todas las 7 o negativamente, o combinar. A veces sí en algunas preguntas y no en algunas otras. Creo que ese asunto ya se ha decantado en los últimos días y Correa se convirtió en el mejor jefe de campaña del sí. Con esa actitud tan lamentable, tan patética de él, primero defendiéndose de los huevos que le lanzaban y ahora en su caravana de odio, en su caravana de la vergüenza, lanzando desde el propio camión en el cual pasa cantando por donde puede pasar, también lanzando huevos a la gente. Lo que ha hecho es demostrar que esos procesos que él encarnó también tienen un final. El final de él ha sido estratégicamente una derrota, va a ser una derrota porque ni siquiera en el porcentaje que él alcance con el capital político que aún puede conservar en algunas de las preguntas, le va a permitir capitalizar ese resultado, porque ese señor ni siquiera va a estar aquí cuando se den las votaciones, se tiene que ir a votar a Bélgica. Ahora, creo que esto se defiende, se mantiene, se profundiza en la calle. Cuando hablábamos del tema del narcotráfico, yo creo que ahí lo que hace falta es una estrategia nacional, entendiendo que es un problema que no respeta fronteras y en el cual tienen que participar varios estados, el Estado ecuatoriano con una estrategia e internamente también. Y así mismo pasa en la política, porque ocurrió que en el Correato se metió la mano sucia de la política en la justicia y también se metió la mano sucia de la política en la seguridad. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y todo eso se va a solucionar en medida de que la gente entienda que su responsabilidad no termina el momento que emite su voto, sino que empata con lo que ha propuesto el gobierno nacional, con lo que han propuesto las organizaciones que están propugnando por el sí, en el sentido de que la reinstitucionalización del Estado, la recuperación de la democracia, la defensa de las libertades, de la libertad de prensa, de expresión, etcétera, pasa por una activación constante, crítica, propositiva y positiva de la ciudadanía. Basta ya de mirar todo negativamente, es decir, la oposición política en estos 10 años lo único que hizo o se concentró es en oponerse. Nunca se transformó en una opción apropiada para el resto de la ciudadanía. Ahora esta pedagogía de los 10 años de la década perdida, más lo que ha ocurrido en esta consulta popular, debe servir para que la ciudadanía aprenda, para que los políticos aprendan, para que la prensa aprenda, que al Ecuador hay que empezar a mirarlo hacia el futuro, ya no hacia el pasado. Y ahorita el pasado está encarnado por ese patético personaje disociador que se llama Rafael Correa. Quiero ser un poco menos
no tanto emplearía el término optimista, sino llamar la atención de la gente que está activando en territorio en la consulta popular. El caso de un alcalde en el sur del país. Cuando públicamente dice Castillo. Exactamente, cuando él dice que públicamente va a votar por el sí, pero que fuera de micrófonos él va por el no. No es el único caso. Este es un país lleno de caciques en territorios, provincias, en cantones, que están haciendo exactamente lo mismo que él, pensando exactamente lo mismo que él. Y la estrategia del Correato en esta campaña es jugar a la confusión y a la mentira. Precisamente en aquellos sectores donde eventualmente ellos sabían que existe un voto indeciso. Miren hasta dónde llega el extremo de esa estrategia. Van donde algunas personas y les dicen, usted va a votar para que Correa no vuelva, tiene que votar entonces no. Y generan ese tipo de confusión. En algunas escuelas, en algunos estamentos socialmente de los más deprimidos, están generando este tipo de confusiones. Están en las redes sociales trabajando también con una serie de calumnias, de difamaciones a algunos voceros, a algunas personalidades políticas que están trabajando en favor del sí. Es lo que han hecho siempre, con la diferencia que ahora no tienen el control de todo lo que antes tenían. La ciudadanía y los políticos, haría yo un llamado a que no se descuiden en estos días, a que cierren jugando hasta el último minuto. Esto no se termina, no den nada por ganado y con el mismo optimismo mirando el país hacia el futuro, voten como su conciencia mejor les diga. Después de lo que escuché al señor presidente Moreno la noche de esta víspera, yo me dije, y le consta a mi familia que me escuchó, dije, barre. Usted después de escucharle, ¿qué dijo? Pero me contesta más luego de que le escuche. En más de una ocasión oigo decir, Lenin, salve al Ecuador. Y mi respuesta es, salvémoslo juntos. Esto es una corresponsabilidad, porque juntos estamos construyendo el futuro. No les pido que sean incondicionales con su gobierno, les pido que sean incondicionales con su país. Somos un gobierno progresista, democrático, socialista, solidario, con quienes menos tienen. Jamás, óiganse bien, jamás vamos a irrespetar al pueblo, ni a tocar sus derechos. No vamos a convertirnos en instrumento de los intereses de quienes han tenido el poder a lo largo de la historia. Nacimos revolucionarios y nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. Por eso, sí a la seguridad de los niños, sí al futuro que no se detiene, sí al bienestar, sí a la justicia, sí a la familia, sí a la patria, fundamentalmente sí a la patria, sí al derecho de todos a ser felices y a vivir en paz. ¿Qué dice usted, expresidente? Le voy a responder prácticamente de manera similar a como le respondí cuando usted tuvo la gentileza de invitarme, creo que 3 o 4 de abril, después de que ya se conoció el resultado de la segunda vuelta y que ganaba el presidente Lenín Moreno. Si el presidente Lenín Moreno quiere trascender en la historia, si el presidente Lenín Moreno quiere salvar al pueblo ecuatoriano, debe tomar medidas radicales. Y tomar medidas radicales ¿significa? Es alejarse de este modelo corrupto, de este modelo hambriador, de este modelo que ha fracasado en todos los países del mundo en donde se ha aplicado. Porque cuando el poder se concentra en una sola mano, la corrupción se generaliza y eso es lo que hemos visto en el correísmo. Cuando hay un presidente como Rafael Correa que da mal ejemplo. ¿Puede pasarle también aquello? Eso le puede pasar a cualquier presidente que no mire con objetividad. Y sobre todo ahora, pues ya podemos analizar. Todos hemos cometido errores y aciertos. Yo tuve errores políticos que los he reconocido y también hubo grandes aciertos, sobre todo en el manejo económico, en el manejo de la parte social, en el manejo de la libertad de expresión. Pero, como le decía hace algunos meses atrás, pero si el presidente Lenín Moreno no está a la altura de este reto histórico, si es que el presidente Moreno no quiere trascender y por un mal concepto de lealtad que se convierte en complicidad, quiere tapar la corrupción de algunos amigos correístas, el presidente Lenín Moreno estaría acabando su tumba. Yo también quiero darle un voto de confianza, quiero hacer algo así como un acto de fe,
vamos, y a todos nuestros amigos, a todos nuestros simpatizantes, a todos los de Sociedad Patriótica, que hay que reconocerlo, con 2 temas. Yo intenté por 5 veces durante el correísmo ir a visitar a Galo Lara y no me permitieron. El primer intento con este nuevo gobierno que hice de visitar a Galo Lara, lo pude visitar. Entonces, sí hay un cambio en ese tema. Rafael Correa, el 8 de mayo, nos sentenció o nos sancionó a Sociedad Patriótica porque hacíamos las denuncias de que los muertos votaban y teníamos una rivalidad con el doctor Juan Pablo Pozo. Y nos suspendieron 1 año. Se fue Juan Pablo Pozo. Con el nuevo Consejo Nacional Electoral nos levantaron la sanción. Entonces también se notan cambios, que no podemos permanecer ciegos, hay que reconocerlo. Y por eso le queremos dar ese voto de confianza al presidente Moreno, pero ojo, como ya lo ha dicho la gente, no es un cheque en blanco. Yo creo que el presidente Lenín Moreno es una persona inteligente. Yo creo que el presidente Moreno ya palpó el fracaso del correísmo y él tiene, después del 5 de febrero, que gobernar con todos los ecuatorianos, con todos los sectores del país, traer a gente que sepa del manejo de la economía, traer a gente que sepa del manejo social, incluir a gente que crea en que el momento que el Ecuador firme acuerdos comerciales con otros países, vamos a tener más amplitud, más posibilidades, porque, repito, la economía Ayer no se me puede... convenció el ministro Campana. Sí, excelente secretario de Estado para el comercio exterior. Sí, me parece un gran ministro. Y otro gran ministro, el de hidrocarburos. Coincido plenamente. Bien seleccionados coincidimos. Todos. Sí. Y el mensaje al presidente Lenín Moreno, la economía no se maneja ideológicamente, la economía hay que manejarla técnicamente y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de los más pobres del país. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo hizo usted? Yo lo hice. Es para una próxima oportunidad. De alguna manera hicimos esto. Ahí están los resultados. La mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia en el gobierno de Sociedad Patriótica. Sus últimas palabras. Vamos a ver. Yo creo que la victoria del sí va a ser una victoria del pueblo. Porque es el pueblo el que va a decirle sí a castigar a los corruptos, sí a eliminar la reelección indefinida, sí a proteger a los niños. Creo que va mucho más allá de la popularidad del presidente. Si me corrige Gustavo, todos los números hablan de que en 10 y hasta 20 puntos el sí está sobre la credibilidad del presidente Moreno. Y creo que, tomando lo que dijo ayer el presidente, creo que solo el pueblo salva al pueblo. Tenemos que efectivamente ubicar grandes problemas, el tema de la economía, la educación, la seguridad social que está al punto de quiebra, y necesitamos tener alternativas y propuestas, pero para que el gobernante cumpla con su pueblo, para que respete sus derechos, sus libertades, es importante que el pueblo esté organizado y sobre todo movilizado. La consulta es un punto importante de inflexión. A partir de entonces tendrá que fluir el debate de propuestas, de ideas, respecto a cómo acometemos con soluciones al tema del trabajo, de la educación y del pueblo. Unidad Popular va a participar con toda energía en esta nueva etapa. En el estamento académico también creemos que el presidente Moreno tiene que ampliarse. Sí, bueno, el presidente Moreno anunció cuando era candidato y en los primeros días del ejercicio de su mandato que iba a implementar una cirugía mayor. Creo que lo está haciendo. Si uno mira lo que ha pasado en estos meses, ha habido una serie de situaciones. Tenemos un ex vicepresidente encarcelado, gente en Miami fugada por actos de corrupción, otros altos funcionarios presos, otros encausados, etcétera. Hay una serie de situaciones, pero falta todavía. Más bien yo creo que lo estás haciendo en medida de lo posible. Creería que debe haber una mirada desde la otra orilla. Es decir, entender que el tema de la política tiene tiempos que no son siempre los tiempos ideales de los que nosotros aspiraríamos, sino que se puede hacer lo que realmente en esas circunstancias se establece. Y que acordarnos para pasarle la factura de eso al presidente Moreno. Cuando él dijo, yo voy a ser el presidente de todos, hasta de los que no votaron por mí. La gente ya sabe que esta consulta popular no está dirimiendo la popularidad del presidente Moreno frente al expresidente Correa, sino que está dirimiendo el futuro de los ecuatorianos. Y en esa perspectiva creo que todas las fuerzas políticas que están alrededor de las de oposición, las de Alianza País, con las que también va a tener que gobernar el presidente,
tendrán que hacer lo propio en beneficio de todos los ecuatorianos. Gustavo, si es que el señor presidente Moreno se hace el desentendido, por ponerlo en estos términos que son tan ciudadanos, si es que mira a otro lado y no a los focos donde los nuevos ricos están gozando y haciendo cifras de lo que han robado y de lo que tienen en el exterior y de lo que tienen debajo del colchón y en mansiones que han comprado con esos dineros y han construido subterráneos y se mueven en las grandes urbes con una liquidez impresionante, pero en el cerebro de ellos, y que después nos exhiban a través de fortunas que no se han merecido nunca porque no han trabajado sino en la uña brava, estamos perdidos. El señor presidente nos debe este sí contundente del domingo próximo en realizaciones de verdad, en tomar a esa gente y ponerla en manos de los jueces. ¿No les parece? Así es, por eso es tan importante el voto afirmativo, la reestructuración de ese Consejo de Participación Ciudadana, el cambio, desde mi perspectiva personal, absoluto e inmediato de todos quienes integran ese Consejo de Participación, pero también de las autoridades de control que ahora están tratando de hacer buena letra, porque la circunstancia y la coyuntura política así se los exige. Yo creo que la única garantía, claro, después de haber perdido el año, yo creo que la única garantía que tiene el Ecuador para salir adelante es esa reestructuración, que además eso le va a beneficiar al mismo presidente para que vaya en la línea que usted y creo que la enorme mayoría de ecuatorianos, Gonzalo, está reclamando. Muchas gracias, expresidente Lucio. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Doctora Tarihuana, hasta la próxima, porque aquí seguiremos buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.